Hoy, en esta parte 119 de Puertas Dimensionales, vamos a concluir con la lectura de esa página que desde luego está mostrando tanto las artimañas de Satanás y que es lo que va a controlar al mundo en este tiempo final. Estad atentos a esa lectura, porque vamos a ir comprobando una vez más esa línea tan paralela entre la verdad y el gran engaño satánico, y por eso arrastra a tantos a la perdición. Vamos a empezar. Reanudamos precisamente donde lo dejamos y ahora es en este apartado que nos dicen cotizaciones y vais a ver que nos hace una comparativa entre un mensaje clarísimo de Jesús, pero también el mismo mensaje en palabras distintas que aparecen en otro tipo de creencias. Empieza por el confucianismo. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. En el budismo, no dañes a los demás con lo que te duele a ti mismo. En el jainismo, en la felicidad y el sufrimiento, en la alegría y el dolor, debemos considerar a todas las criaturas como nos consideramos a nosotros mismos y, por lo tanto, debemos abstenernos de infligir a los demás un daño que nos parecería indeseable si nos lo infligiéramos a nosotros mismos. En el zoroastrismo, no hagas a los demás todo lo que no es bueno para uno mismo. En el paganismo clásico, que pueda hacer con los demás lo que quisiera que me hicieran a mí. En el hinduismo, no hagas nada a los demás que, si te lo hicieran a ti, te causaría dolor. En el judaísmo, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. En la cristiandad, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en el sijismo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Ya veis, con este tipo de razonamiento, que es algo común a tantas religiones distintas o creencias distintas, sirve para tener un criterio unificado de un propósito que hay detrás de todo el mundo y de todas las religiones o creencias. Y esto les sirve de base para decir que, lo que vimos en la conferencia anterior, que en definitiva hay un mismo propósito para todos y unas mismas leyes, y que estas religiones donde ha perdurado el tema de la inmortalidad del alma, pues por algo es, porque están en la verdad. Bien, pues hay otra explicación también para esto. Ellen White también habla de cómo Dios puso gente sabia en distintas naciones, distintas culturas y religiones, para que se expresaran conceptos que son buenos. Esto evidentemente ellos no lo presentan así. Nosotros lo sabemos por la inspiración de Dios dada a Ellen White, y que es totalmente lógico, si no el caos hubiese sido absoluto a nivel mundial, si no hubiese habido unos parámetros mínimos. Dicho esto, fijaos, la filosofía del espiritismo. La siguiente declaración de principios se publica al mundo no como un credo vinculante para la conciencia del individuo, sino como el consenso de una gran mayoría de espiritistas sobre las enseñanzas fundamentales del espiritismo. Por tanto, ya veis, prácticamente todos están de acuerdo en unos puntos. ¿Cuáles son? 1. Creemos en la inteligencia infinita. 2. Creemos, y hablan en mayúsculas, inteligencia infinita, por tanto, un ser, un Dios. 2. Creemos que los fenómenos de la naturaleza, tanto físicos como espirituales, son la expresión de la inteligencia infinita. 3. Afirmamos que una comprensión correcta de tal expresión y de vivir de acuerdo con ella constituyen la verdadera religión. 4. Afirmamos que la existencia y la identidad personal del individuo continúan después del cambio llamado muerte. Fijaos como, si empiezas a ver lo primero, prácticamente podrías decir, vale, es lógico todo esto. Pero aquí ya, una vez más, viene el desmarque absoluto. La vida después de la vida, todo sigue, no hay interrupción, solo cambia el plano en el que te mueves. A partir de aquí ya te das cuenta como, una vez más, se mezcla la verdad con el engaño.
Afirmamos que la comunicación con los llamados muertos es un hecho, científicamente comprobado por los fenómenos del espiritismo. Fijaos que en este punto número 5, una vez más, se nos recalca algo. Todo se comprueba científicamente, esos fenómenos del espiritismo. Una vez más, ¿cómo se comprueba? Por los sentidos. Por tanto, cuando el diablo actúa en esos fenómenos del espiritismo, la gente lo recibe como un hecho totalmente auténtico y que, por tanto, proviene del más allá. Sí, no se habla en ningún momento de cuestión de demonios, no. Sencillamente es esta forma de hacer de los espiritistas que da los resultados y se comprueba científicamente. Qué fácil será engañar al mundo cuando venga todo lo que tiene que venir, que ya sabemos, plenamente vinculado a todo esto. Y cuando finalmente no solo aparezcan demonios haciéndose pasar por Cristo en distintos lugares, sino después, finalmente, cuando venga el mismo Satanás mostrándose como si fuera Jesús y haciendo descender incluso fuego del cielo ante la vista de los hombres. Qué fácil va a ser embaucar al mundo. Punto 6. Creemos que la moralidad más alta está contenida en la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Interesante, ¿eh? Esto es la moralidad más alta, pero en cambio ya hemos visto también como en el tema del amor, pues cómo iba encarado, que podía ser libre. 7. Afirmamos la responsabilidad moral de los individuos y que creamos nuestra propia felicidad o infelicidad al obedecer o desobedecer las leyes físicas y espirituales de la naturaleza. Fijaos cómo van en un paralelismo con cosas que son muy ciertas, ¿no? Pero evidentemente, fijaos que una vez más, si no estamos súper atentos a todo, nos cuelan las cosas a la perfección, como si nada. Es interesante ver cómo también utilizan esta regla de oro, esas palabras de Jesús, que, como habéis visto, están impregnadas también en otras religiones, en otras creencias. Pero, ¿veis en algún momento que destaquen a Jesús como Dios? Nunca. Nunca. Queda todo en una cuestión altamente divina, pero de Jesús como intermediario, como venir a morir por ti para que tú puedas ser salvo, eso no aparece nunca. Por tanto, claro, nos salvamos a nosotros mismos, no falla. Punto número 8. Afirmamos que la puerta a la reforma nunca se cierra para ningún alma humana aquí o en el más allá. Una vez más, tontería inmensa, fuera totalmente de lo cierto. ¿La reforma nunca se cierra para ningún alma humana aquí? Sí, el pecado contra el Espíritu Santo se cierra absolutamente, ya no hay posibilidad de reforma. ¿Y en el más allá? En el más allá ya no tendrás oportunidad de nada porque todo lo que hayas hecho aquí es lo que va a servir para tu juicio, por tanto, para tu veredicto. En el más allá, una vez haya resurrección, sea para vida eterna o para perdición eterna, ya no hay posibilidad de cambio. 9. Afirmamos que los preceptos de profecía y curación son atributos divinos probados a través de la mediumnidad. Una vez más, sí profecía, sí curación, pero todo a través de mediumnidad. Bien, cuando ves todos estos puntos, automáticamente de lo que uno se da cuenta es qué fácil es mezclar la verdad con el engaño. Y qué bien cuela porque todo se presenta de un modo precioso, que parece un razonamiento lógico, y ya hemos visto que no lo es. Ahora nos hablan de la ley natural. Los espiritistas, a través del contacto que se hace con aquellos que han pasado al otro lado de la vida, fijaos, no dice que se han muerto, no, ya dicen que pasan al otro lado de la vida, o sea, siguen viviendo de un modo distinto, afirman la interrelación de toda vida. Una pista de que una persona está comenzando a estar más sintonizada y más cósmica es cuando la parte egoísta del individuo disminuye y la conciencia universal pasa a primer plano. Prominente en esta conciencia es el conocimiento de las leyes universales. O sea que a partir de aquí irás mejorando. La religión del espiritualismo alienta a toda la humanidad a aprender y practicar
vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Qué interesante, ¿eh? Una vez más nos vuelven a las leyes de Dios y en ningún momento citan los 10 mandamientos, para nada. ¿Cuáles son estas leyes universales? ¿Cuántos de ellos hay y se aplican a todos? La inteligencia infinita, en mayúsculas, es amor, luz y ley. Y es verdad, Dios ¿cómo es? Amor, luz y ley. Sí, pero ¿qué ley? Una vez más nos damos cuenta que van a ir por otros derroteros. Aunque muchos usan una cierta cantidad de leyes como pautas, no hay una cantidad determinada de leyes. Así como el amor y la luz no están limitados, la ley no está limitada. Como la inteligencia infinita no está limitada. La ley tampoco limita a quienes se esfuerzan por seguirla. Más bien los libera, les muestra el camino para crecer, vivir en paz y ser felices. La ley natural, pero en ningún momento la ley de Dios auténtica, los 10 mandamientos dados al hombre. Fijaos que de eso ni mu, ni pío, nada de nada. El estudio de la ley natural es muy beneficioso para todos. Unos breves puntos a considerar son que las leyes son justas, imparciales, consistentes, sin prejuicios, automáticas, inmutables, impersonales, afectan lo físico, mental y espiritual, son inmutables y el control subyacente del universo, asegurando una evolución progresiva. La ley natural es el eslabón de conexión proporcionando un orden constante al universo. Gobierna lo visible y lo invisible, lo animado y lo inanimado en los mundos mortal e inmortal. Vamos, es la fuerza. La ley natural es como un amable maestro que entiende que aprendemos haciendo. La ley señala suavemente nuestros errores para que podamos crecer y usar la percepción para nuestro beneficio. La ley usa los éteres reflectantes como un espejo para mostrarnos el camino. Verifica la responsabilidad personal y la individualización. Fijaos que hace un paralelismo con lo que nos dice Pablo sobre la ley como un espejo que te muestra tu carácter y que es por donde debes ir cambiando cuando ves tus fallos en comparación con la ley de Dios. Pero a todo eso no le aplican para nada los 10 mandamientos, sino este concepto de ley natural. Una vez más, caminos paralelos que te llevan totalmente al otro lado de la verdad. Todas las cosas en la vida se interrelacionan y así es con las leyes. Son evidentes en las matemáticas, la geometría, la mecánica, la vida vegetal, las estaciones, etc. Podemos usar las leyes para elegir el amor, la luz, la paz, el crecimiento y la alegría. El universo es impulsado por la ley e impulsado por el amor. Solo unas pocas leyes para demostrar la totalidad de las leyes. La ley del deseo, la ley de la armonía, la ley de la mente, la ley de causa y efecto, la ley de la vibración, la ley de la pasividad, la ley de la oferta y la demanda. Bueno, ya parece una cuestión laboral esto. La ley del amor, la ley de la vida luz, la ley del pensamiento, la ley de compensación-retribución, la ley de adhesión-cohesión, la ley de la evolución, la ley de la continuidad, la ley de atracción-afinidad, la regla de oro, la ley de la cooperación, la ley del equilibrio-polaridad, la ley de los ciclos-periodicidad, la ley de la gravitación, la ley de productividad-receptividad. Fijaos que aquí unas pocas leyes para demostrar la totalidad de las leyes. ¿Veis aquí en algún momento la ley de los 10 mandamientos? No. Sale por tangentes por todos lados. Pero en ningún momento directamente sobre Éxodo 20. Para nada. A medida que el buscador se esfuerza por comprender la ley natural, se le presentan las verdades del universo. Fijaos cómo también el apóstol Pablo llega a decir que la ley natural está en nosotros. ¿En qué sentido? En que el Señor ha puesto en todo ser humano
una conciencia con una serie de cosas que está bien hacer y otras que no. Sí, así se funciona. Pero hay cosas que están por encima de ese concepto de la ley natural puesta en nuestro corazón, con la cual van a ser juzgados los que no han conocido la verdad auténtica. Serán juzgados por su conciencia. Pero hay cosas que están en la ley de Dios que no están en la ley natural, como por ejemplo guardar el sábado. Aquí no entra dentro de ninguna ley natural puesta en el corazón, sino que es algo que aprendemos y que sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, y esto nos hace romper esquemas y plantearnos otras cuestiones. En la ley natural no aparece. Entonces, ¿por qué? Si el sábado es el día de Dios y es dado al hombre para su beneficio, ¿por qué en ningún momento lo citan? ¿Os dais cuenta cómo algo falla aquí? Una vez más, la auténtica ley de Dios, se le hace un símil y eso es lo que se utiliza para progresar, evolucionar. ¿Y qué le gusta a Satanás? Anular la auténtica ley de Dios. No falla. Cogerá puntos que le van bien para sus fines, pero los otros que demuestran que Dios es el creador y que todo esto son paparruchas, eso no. Claro. Siguen diciendo, la ley de Dios es inmutable y no conocemos casos en los que haya sido anulada. Por lo tanto, no hay milagros porque todo está de acuerdo con la operación de las leyes espirituales. ¿Os dais cuenta? No hay milagros. Todas las cosas de fenómenos que se pueden mostrar es porque lo hacen los entes espirituales y ya está. En consecuencia, esta línea de pensamiento, Dios no es que sea así un todopoderoso, que es el que hace los milagros que nadie puede hacer. La inteligencia infinita nos ha dado estos patrones constructivos y progresivos para guiar nuestra existencia ahora y para siempre. Oye, el Dios del universo, mirad cómo lo dicen, el Dios del universo impregna el espíritu de todos, luego lo deja descubrirse a sí mismo a través de la luz, el amor y la ley. A medida que aprendemos más de estas leyes, aprendemos más de la inteligencia infinita. Emerson escribió, solo lo finito ha obrado y sufrido, el infinito yace tendido en un sonriente reposo. El Espíritu Infinito dentro de nosotros nos muestra el camino para brillar. Fijaos cómo es la sustitución al papel del Espíritu Santo en nosotros. Pero tal como lo muestran, qué bien cuela, ¿eh? Parece totalmente correcto. Pero fijaos en esta declaración de este tal Emerson, solo lo finito ha obrado y sufrido. ¿Jesús era finito? Él obró y sufrió, pero a su vez era el infinito, porque era Dios, encarnado en humano. Esto rompe esquemas, ¿verdad? Por tanto, ni se cita. Solo se habla que el infinito yace tendido en un sonriente reposo. Y fijaos una vez más, qué paralelismo, entrar en el reposo de Dios, con el libro de Hebreos, que nos habla Pablo. Siempre hay un paralelismo que va en una línea tan fina que como no estés atento te cuela todo. Y es más, ¿el infinito yace tendido en un sonriente reposo? No, porque Dios, viendo el panorama que hay, no está muy sonriente y reposando precisamente, ¿eh? Es cierto que Él reposó de sus obras cuando hizo la creación, pero de ahí a tener que reposar y estar sonriente viendo el panorama de lo que hace Satanás y todo lo que ello implica, nada de nada con lo que este hombre aquí refiere. Como si estuviese durmiendo entre pétalos de rosas, vamos. Mediumnidad espiritual. Un medium es aquel cuyo organismo es sensible a las vibraciones del mundo de los espíritus y a través de cuyo instrumento las inteligencias de ese mundo pueden transmitir mensajes y producir los fenómenos del espiritualismo. Ya veis, este es el papel del medium. Consigue tener una recepción, ser sensible a las vibraciones del mundo de los espíritus. Por tanto, es alguien especial
porque no todo el mundo puede hacer eso. Pero es utilizado como un instrumento y así puede transmitir mensajes y producir los fenómenos del espiritualismo. Pero atención, porque ahora nos explicará algo. Los fenómenos del espiritualismo consisten en profecía, atención a esto, profecía, videncia, clariaudiencia, don de lenguas, imposición de manos, sanación, visiones, trance, aportes, revelaciones, golpes, levitación, escritura y pintura automática independiente, fotografía, materialización, psicometría y voz independiente y cualquier otra manifestación que acredite la continuidad de la vida. Por tanto, ¿esto de parte de quién viene? De espíritus de gente que se ha muerto. O sea que la obra de los demonios es atribuida a muertos, que no han muerto en verdad, sino que han hecho un cambio, una transición a otra vida. Y ya veis las cosas que pueden hacer, pueden llegar a hacer que profetice el médium, porque puede revelar cosas que ellos pueden llegar a hacer, causar, que se efectúen, y así dar certeza a esas profecías de ese médium. Por tanto, el espíritu guía es la pera, es fantástico, vamos, no falla. Pero ya veis, videncia, clariaudiencia, vamos, lo que ya sabemos que tiene totalmente vinculación con el espiritismo de siempre, pero además don de lenguas. ¿Por qué están tan de moda el don de lenguas, dichos así, entre los movimientos pentecostales? Porque forman parte del espiritismo. Y este don de lenguas para nada tiene que ver con el don de lenguas de Pentecostés, ni lo que puede llegar a acontecer al fin de los tiempos. Es el plagio satánico de las cosas de Dios torcido para llevar a la gente a la perdición, incluso de creencias que se dicen cristianas. Pero ya veis, imposición de manos, lo mismo que el cristianismo, y sanación. Luego también las visiones, trance, aportes, revelaciones, golpes. Fijaos que todo esto, con levitación y escritura y pintura automática independiente, todo tiene que ver directamente con el espiritismo más característico, pero que también se da incluso en el catolicismo con la levitación. O esos trances, porque mirad el santoral católico, y bueno, os tenemos preparado toda la lista prácticamente de todo el santoral católico y es espeluznante cuando veis la cantidad de espiritismo puesto allí. Y para ellos eso es una cuestión totalmente divina. Fijaos que os estoy hablando del catolicismo, os he hablado del protestantismo también, del mundo evangélico, y estamos hablando de espiritismo. Todo esto tendrá que ver para el coloquio que vamos a tener mañana, si Dios quiere, sobre la triple alianza y el papel del espiritismo. Pero fijaos que aquí habla de fotografía también. ¿Fotografía en qué sentido? Bueno, ya vimos cómo se fotografiaba hasta espíritus, ¿no? Apariciones, o sea, demonios disfrazados. Pero también hay otros casos de manifestaciones en fotografía. Siempre recordaré cuando estuve pintando en casa de un hombre, que de esto hace ya muchos años, que él me dijo que había hecho una fotografía en el claustro de la Catedral de Girona, donde hay un pozo, y él no se hizo la fotografía a sí mismo, sino que había una persona que le hacía la foto mientras él estaba apoyado allí al lado del pozo. Era una mujer la que le hizo la fotografía. Y había un arbusto, había él y había el pozo. Y cuando la mujer hace clic en la cámara, las cámaras de antes, sobre todo, ya entendéis, no era tema de móviles, como ahora, y al hacer clic le hizo clic, clic, 2 veces se le disparó la cámara. No le dieron importancia, cuando revelaron las fotos, como se hacía antes tradicionalmente, vieron que en ese clic, clic, que eran 2 instantáneas seguidas, prácticamente sin tiempo entre una y otra, y en una aparecía el arbusto, él y el pozo, y en la otra solo había el arbusto y el pozo y él no estaba. Y bueno,
ya era de esperar que pasaran cosas de esas a ese hombre porque estaba puesto en todo este tipo de cosas que estamos tratando. Y me lo mostró, ¿eh? Por tanto, sí, a través de las fotografías el espiritismo también actúa. Luego materialización, evidentemente, se aparece un espíritu y tantas cosas más. Sigamos. El oficio de la mediumnidad es bendecir a la humanidad. Vaya, ¿eh? Cuando Dios dice en su palabra todo lo contrario. Permitir que la raza supere las condiciones de la materia lo suficiente como para convertirlos en sirvientes en lugar de amos de los seres inteligentes, para permitirles guiar a través de la intuición al individuo por su propio bien y el de los demás. Por tanto, el medium es una bendición para la humanidad, según nos dicen, y encima te ayuda a superar las condiciones de la materia, porque claro, cuando hay cuestión de entes, de espíritus, es otra materia. Y entonces, ¿para qué sirve todo esto? Pues mira, te hacen que puedas ser una persona que sirva. En vez de ser amo, tú sirvas para algo. Mary T. Longley, de Enseñanzas e Ilustraciones, tal como emanan del mundo de los espíritus. De ahí está sacada estas frases últimas que habéis visto aquí. Sanación espiritual. La curación espiritual, reconocida en muchas religiones antiguas, ha sido un principio del espiritismo desde sus inicios. Hoy, a nivel nacional, habla de Estados Unidos, crece la evidencia en la comunidad médica de la importancia de la sanación espiritual para la curación del individuo que lo necesita. Cada vez hay más pruebas de que la persona en su totalidad necesita tratamiento, no solo la enfermedad. Por tanto, es la sanación holística de la cual tanto se habla. Sanación, sí, de la cuestión física, de la mente, pero también de la parte espiritual. Y fijaos que esto no es un paralelismo también con lo que sabemos a través de Ellen White, que la sanación, y lo hemos visto en Jesús, también haciendo sus sanaciones, que no solo sanaba físicamente, sino que decía tus pecados te son perdonados, con lo cual había una carga espiritual en todo ello, que afectaba a su mente y a su cuerpo. Fijaos, ¿qué hace el diablo? Plagiar las cosas de Dios, como siempre. Y ahora esto, la ciencia lo está recogiendo también. Ya no solo es parte de la nueva era, también el mundo científico, médico, sobre todo, ya veis, nos habla de Estados Unidos, quiere ir en esta línea. O sea, ¿que dónde van a llevar a la gente? ¿A Dios o a Satanás? Porque el proceso parece el mismo, ¿eh? Pero el final nada que ver. Un sanador espiritualista es aquel que, ya sea a través de su propio poder innato o a través de la mediumnidad, es capaz de transmitir energías curativas a las condiciones físicas. Por tanto, nos dice que tú puedes tener, si eres un medium, un poder innato propio, y con eso puedes hacer sanaciones. ¿Así? ¿Tú tienes ese poder? Pues vaya, tú eres Dios. Y si no, también a través de la mediumnidad. Ah, caray. O sea que los sanadores espiritualistas pueden ser o una cosa u otra, tener un poder propio, innato, o bien a través de ser medium. Vaya, vaya, vaya. Cuando las sanaciones cristianas, bíblicas, no es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios hace a través de ti. Fijaos, la copia, el ser el medium. Qué curioso, ¿eh? Los resultados de la sanación espiritual se producen de varias formas. 1. Mediante influencias espirituales que trabajan a través del cuerpo del medium para transmitir energías curativas a las partes enfermas del cuerpo del receptor. 2. Mediante influencias espirituales que iluminan la mente del medium para que la causa, la naturaleza y el origen de la enfermedad en el receptor sean conocidos por el medium. Por tanto, ¿qué es esto? Que el demonio le dice al medium, mira, este tiene esto, por esto y por lo otro, y puede ser curado así.
Vaya. 3. A través de la aplicación de tratamientos de sanación ausente, mediante los cuales los seres espirituales combinan sus propias energías curativas con las energías del médium y hacen que sean absorbidas por el sistema del receptor. Incluso esto puede ser hecho a distancia. Sí. Ahora entendéis por qué hay sanaciones por teléfono, a través de fotografías y tantas cosas más. Un sanador espiritista trabaja con el espíritu, la mente, las emociones y el cuerpo del receptor. Un sanador espiritista es consciente de que una vez que se elimina el estrés de la mente y las emociones, el cuerpo responderá de forma natural. Esto provoca una curación holística en el paciente. Fijaos una vez más, qué paralelismo con el método de sanación que el Señor inspiró a su pueblo. Los sanadores espiritualistas reconocen la importancia de la comunidad médica y trabajan en cooperación con ella en todo momento. El espiritismo reconoce que la comunidad médica es un instrumento de sanación del infinito. Por tanto, pueden trabajar conjuntamente. Y si trabajan conjuntamente, quiere decir que evidentemente lo más fácil es que con esa comunidad médica se le puedan introducir los conceptos que les faltan para llevar a la sanación a la gente, y eso se hace a través de los sanadores espiritualistas. Con lo cual ya mezclan absolutamente todo. Y de ahí valdría la pena también hablar de la cuestión médica, de cómo Lenguay trató sobre ello en su momento y por qué sacó la reforma pro salud, inspirada por Dios, para tener una cierta distancia en según qué cosas con la cuestión médica. Oración por la sanación espiritual. Sí, también tienen una oración para esto. Le pido a la gran fuerza curativa invisible que elimine todas las obstrucciones de mi mente y cuerpo y que me devuelva la salud perfecta. Y se lo pide a la gran fuerza curativa invisible. ¿Cómo? Pido esto con toda sinceridad y honestidad y haré mi parte. Le pido a esta gran fuerza curativa invisible que ayude tanto a los presentes como a los ausentes que necesitan ayuda y que los devuelva a una salud perfecta. Pongo mi confianza en el amor y el poder de Dios. Vaya mezcla de conceptos. O sea, si tú pides que Dios haga una sanación, tú no estás pidiendo una gran fuerza curativa invisible, sino que estás pidiendo que Dios sea el que actúe directamente. Y aquí se mezcla todo. Pero qué interesante como para que cuando les interesa aparece la cuestión de Dios. Qué mezcla de conceptos. Los objetos del espiritismo. Enseñar las verdades y principios expresados en la declaración de principios y en las definiciones de espiritualismo, espiritualista, médium y sanador espiritualista, adoptadas por la Asociación Nacional Espiritualista de Iglesias de los Estados Unidos de América. Enseñar y proclamar la ciencia, filosofía y religión del espiritualismo moderno. Por eso cada vez crecen más. Fomentar conferencias sobre todos los temas relacionados con el bienestar espiritual y secular de la humanidad. Y fijaos si la nueva era no hace también todo lo mismo. Protestar contra todo intento de obligar a la humanidad a adorar a Dios de una manera particular o prescrita. Qué interesante, ¿eh? Resulta que abogan por la libertad de conciencia, por la no obligatoriedad de ninguna creencia o religión sobre nadie. Qué impresionante, ¿no? Parece contradictorio cuando ves que es una cuestión demoníaca y resulta que dice que no, que esto no tiene que funcionar así. ¿No está diciendo lo mismo el papado en la actualidad? Lo mismo. Y ya sabemos que cuando venga lo que tiene que venir, todo esto que ahora lo muestran tan, libertad de conciencia, resulta que va a ser totalmente censurado y cambiado y pasado a la obligatoriedad. Pero ¿qué forma de ganarse al mundo tienen? Además, dicho así, se pueden ganar a cualquiera de cualquier creencia, o sin creencia incluso. Abogar y promover la curación espiritual y proteger y alentar a los maestros y médiums espiritistas en todos los esfuerzos loables
para dar evidencia a la humanidad de un intercambio y una relación continuos entre los vivos y los llamados muertos. Pues esto es lo que están promoviendo y abogando. Y fijaos, hay maestros espiritistas y médiums espiritistas. Hay que pueden actuar siendo movidos por seres espirituales, o sea, por demonios, para hacer de médiums en definitiva, con todas sus funciones, pero también hay maestros espiritistas que se dedican a predicar, entre comillas, todas sus formas de creer y de hacer. Y esto es lo que está haciendo que el mundo, a través de tantas teclas distintas, como un pulpo con tantas patas o tentáculos, sea capaz de llegar a todas partes del mundo en tantas formas distintas. Por eso que la gran variedad de espiritismo, de clases de espiritismo que hay hoy en día, como nunca en la historia. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y lo está utilizando todo para engañar al mundo entero, si fuera posible, aún a los escogidos. Animar a cada persona a mantener las creencias presentes siempre abiertas a reafirmación a medida que el pensamiento y la investigación crecientes revelan la comprensión de nuevas verdades, dejando a cada individuo libre para seguir los dictados de la razón y la conciencia, tanto en los asuntos espirituales como en los seculares. Una vez más, sí, libertad de conciencia. Y a medida que se encuentran nuevas verdades, pues hay que reafirmarlas, hay que incorporarlas y hay que mostrarlas, pero siempre dejando el libre albedrío, los dictados de razón y conciencia. Es impresionante qué forma de trabajar. ¿Por qué el espiritismo es importante hoy más que nunca?, preguntan. Los espiritistas provienen de todos los ámbitos de la vida. Somos banqueros, constructores, enfermeros, maestros, tenedores de libros, empleados de ventas, electricistas. Todas y cada una de las profesiones se sienten atraídas por el espiritismo. Ya veis, lo abarcan todo. En cada lugar donde encuentres hombres y mujeres pensantes que se reúnen, encontrarás espiritistas. Vaya. Pues yo no sé si esto os da que pensar en las logias masónicas, los librepensadores. Se reúnen. ¿Y qué encontrarás? Espiritistas. ¿Y qué creencias tienen? Espiritismo. Y muchos son cristianos y están en logias masónicas también. Eso es solo uno de los ejemplos, pueden haber muchas cosas más. El espiritismo es una ciencia, filosofía y religión que satisface tanto tu lógica, tu mente y tu corazón. Vamos, que te lo deja todo clarísimo. A medida que la población contempla las condiciones actuales del mundo actual, busca una mayor comprensión del propósito de la vida y de lo que se puede hacer para mejorar las situaciones de vida individuales y las circunstancias del mundo. Claro, la gente en el mundo, tal como está el panorama, se plantean cosas. ¿Y qué es la solución que se les ofrece para poder comprender el propósito de la vida y de cómo arreglar el mundo y a ti mismo? Pues el espiritismo se ofrece para ello. Porque la gente está angustiada. Y esto aún no es nada con lo que vendrá. Si esta pandemia COVID-19 ha hecho que tanta gente se suicide, como nunca, y que tanta gente esté angustiada yendo a psiquiatras, psicólogos, medicándose, y los que no, angustiados también por todo lo que ha acontecido, acontece y puede llegar a acontecer, y muchos los jóvenes sobre todo, pues ya os podéis imaginar que el espiritismo se les va a ofrecer como la panacea para arreglar todos los problemas en general, tuyos y del mundo. ¿Os va a extrañar que todo vaya de mal en peor? ¿Quién va a salir beneficiado de todo esto? Ellos, porque ellos engañarán al mundo. Y Dios lo va a permitir para que otros, los que son sinceros buscadores de la verdad, puedan encontrarla.
Por tanto, habrá un beneficio para el pueblo de Dios que puede añadir personas a su redil, pero también, mayoritariamente, por desgracia, los que se van a pasar al lado oscuro. El espiritismo le da a la persona la clave que puede usar para encontrar las respuestas que busca. ¿Y la Biblia no? El espiritismo proporciona el conocimiento de que al usar la oración y la meditación podemos volvernos más conscientes de nuestras responsabilidades con nosotros mismos y con los demás. Ya ves, con la oración y la meditación. ¿Y qué es lo que se está fomentando tanto en este mundo? Sobre todo el tema de meditación, y no precisamente en la meditación como es bíblicamente, sino en el plano espiritista, Lo que se está enseñando a través de tantos sistemas, incluso hasta para niños. Incluso en clases de ejercicio físico que resulta que son yoga y llevan a todo esto también. El espiritismo es la clave, y lo ponen en mayúsculas, que libera a la humanidad, y en exclamación, El espiritismo es la clave que libera a la humanidad, libres para vivir y crecer en lo físico a través del amor y la ley, y libres porque sabemos que la vida es continua, el espíritu nunca muere. Y terminan diciendo, no hay muerte, no hay muertos. Pues hasta aquí el escrito de toda la promoción que ellos hacen sobre el espiritismo, de sus creencias y todo lo que habéis podido comprobar aquí. No hay muerte, no hay muertos. Y un rábano. Hay muerte, hay muertos. Y la Biblia es muy clara al respecto, y lo demás es cuestión de demonios, aunque ellos digan que esto es para personas que se han quedado ancladas en un pensamiento del pasado. ¿Por qué hablan de Dios? Sí, y hablan de cómo la Biblia también hace referencia a las manifestaciones de espíritus, por tanto es verdad la inmortalidad del alma. Eso es lo que ellos muestran, pero no muestran todos los textos bíblicos que son tan claros y que echan por tierra esta artimaña de Satanás tan bien urdida que cualquiera cae de bruces en ello, y así el mundo entero va a ser engañado. Y terminan mostrándonos que son miembros de la Federación Internacional Espiritista. Sí, ya no es solo una cosa de Estados Unidos, evidentemente, esto es a nivel internacional. Y el mundo va a quedar impregnado del espiritismo, porque el espiritismo no va a trabajar solo, no. Habrá una triple alianza que ya está, pero que aún no ha culminado, y va a culminar en un momento decisivo para la historia de la humanidad. ¿Qué es esa triple alianza? Ya traté de ella en predicaciones hace tiempo, pero aún vamos a ver algo más. Mañana en el coloquio que tenemos preparado, donde podremos opinar también, abierto a todos, y podremos mostrar todo lo que se avecina y que este mundo, por desgracia, no va a superar, no. Solo lo harán algunos, gracias a Dios, y por aceptar la verdad, en contra del mundo entero prácticamente que estará sumido en todo esto. Y no somos conscientes que para que todo esto llegue a su clímax faltan pero que muy pocos años. Grandes cosas vamos a ver y todo se avecina, porque el tiempo es corto y Satanás, como hemos de repetir siempre, lo sabe, porque el Señor vuelve en 2031 y Él va a hacer todo lo posible para arrastrar a la perdición, incluso a los elegidos. Dios nos ayude a estar preparados. Y tened ahora en cuenta que a partir de aquí volveremos a los escritos de Ellen White en El conflicto de los siglos, para seguir mostrando más sobre el tema de la inmortalidad del alma, más sobre el tema del espiritismo, más para mostrar la auténtica verdad y las artimañas de Satanás. Que Dios nos cuide a todos, porque falta nos va a hacer. Y ojalá con todo esto que presentamos, muchos salgan del error, del engaño, de la mentira,
y se acerquen de lleno a Dios y a su pueblo. Maranata 2031. Dios os bendiga.